propiciando un ciclo de debates, conferencias, foros presenciales y virtuales, consultas públicas, entre otros, sobre temas específicos para colaborar con una ciudadanía más informada que también pueda discutir y proponer a quienes optan por cargos públicos en este proceso electoral. Como parte del proyecto Elecciones Presidenciales y Legislativas 2014, el proceso electoral, sus principales protagonistas y el papel de la ciudadanía. Este es un esfuerzo que cuenta con el apoyo de la Escuela de Ciencias Políticas, el Posgrado Centroamericano de Ciencias Políticas, y en esta ocasión nos convoca el periódico Surcos. Y para plantear las perspectivas sobre el tema de hoy nos acompaña la doctora Rosaura Chinchilla Calderón, quien es licenciada en Derecho, máster en Ciencias Penales y egresada del doctorado de Estudios Latinoamericanos con énfasis en Pensamiento Latinoamericano. Profesora en la Maestría de Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica, jueza en el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Poder Judicial, autora de diversos artículos y libros, por lo que ha ganado diversos premios como el Premio Córdoba del Colegio de Abogados a la mejor obra jurídica del año 2012 y el Premio Ulises Odio del Poder Judicial en el 2008 por su trayectoria académica. También nos acompaña el máster Héctor Ferlín Salazar. Don Héctor es comunicador graduado en la Universidad de Costa Rica, tiene una maestría en Administración de Empresas, también de esta casa universitaria. Es docente en la Escuela de Economía Agrícola de la Universidad de Costa Rica y es director del periódico Surcos, coordinador de encuentros de conferencia popular y es impulsor de comités de rescate de la seguridad social en distintas regiones del país. Actualmente, don Héctor coordina un programa para el desarrollo de observatorios populares de los servicios de salud para el SINAE. También tenemos en esta mesa al máster José Carlos Chinchilla Coto. Don José Carlos, como muchos de nosotros tenemos el gusto de escuchar en desayunos de Radio Universidad, es sociólogo, académico, investigador de temas sociojurídicos sobre justicia, democracia, gobernabilidad, seguridad, educación. Es máster en Ciencias Sociales con énfasis en Estado y Clases Sociales de Flaxo, en México, y posee un posgrado en Derechos Humanos del Consejo Superior Universitario Centroamericano, director de la Maestría en Administración de Justicia de la Universidad Nacional, exdecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA, exdirector de la Escuela de Sociología de la UNA, exdirector del Departamento de Ciencias Sociales de la sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica, consultor internacional en temas de administración y justicia. En la última década, don José Carlos ha participado como analista en medios de comunicación de masas, televisión, prensa y radio, nacional e internacional, y además es candidato a doctor. La dinámica de esta actividad será la siguiente. Cada uno de nuestros participantes tiene 10 minutos para exponer sus puntos sobre el tema, y después de esta exposición tendremos un periodo de 15 minutos para preguntas o comentarios del público, los cuales se harán de forma verbal. Es decir, levantarán la mano y harán la pregunta a la persona que se la quiera plantear. Y después de este periodo tendremos un bloque de 15 minutos para respuestas por parte de nuestros panelistas. Y al final, el cierre de esta actividad. De verdad que es un gusto, es un privilegio estar con estas personas compartiendo esta mesa, y estoy segura que esta va a ser una mesa muy crítica y muy informativa que va a llenar nuestras expectativas de esta parte. Doña Rosaura, por favor. Buenas tardes, muchísimas gracias al Centro de Investigación y Estudios Políticos por la invitación a esta actividad de reflexión. Lo primero que uno piensa cuando se le invita a una actividad de esta naturaleza en el marco de los diferentes foros temáticos en torno a las elecciones del año 2014, y para que reflexionemos sobre el tema de la democracia y el poder judicial, podría ser de forma
que este proceso de elecciones que cada 4 años vivimos tendría de alguna manera que involucrar el Poder Judicial, que es el tema que vamos a hablar en este momento. Y digo que esa primera impresión que podría darnos el título de este foro temático es, a mi juicio, errada, porque en el caso del Poder Judicial, la legitimación democrática no deriva precisamente de una elección popular de sus funcionarios, jueces, magistrados, y en nuestro país, que estamos todos cobijados bajo el mismo alero, fiscales y defensores públicos. La legitimación democrática del Poder Judicial en un Estado de Derecho deriva fundamentalmente del respeto al principio de independencia funcional entre los poderes del Estado y, sobre todo, en el caso de la judicatura, de independencia en la emisión de los pronunciamientos del Poder Judicial. Desde esa perspectiva, entonces, el Estado de Derecho, que son nociones básicas de teoría política y jurídica, se basa justamente en que el Estado se somete al derecho construido paradójicamente por el mismo Estado. Y en consecuencia, todo el funcionariado de los 3 poderes de la República se someten al ordenamiento jurídico, es decir, la constitución política, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la legislación. Desde esta perspectiva, incluso la actividad del Poder Judicial, Fiscalía y Judicatura, en nuestro caso, lo que nos interesa es, si se quiere, contrafáctica e impopular, en la medida en que no se está en función, repito, de que la actividad sea aprobada por una mayoría, sino simplemente de que se cumpla esa independencia de funciones y que las decisiones sean razonablemente amparadas a ese bloque de legalidad, a ese bloque normativo que hemos señalado. Y dentro de ese bloque normativo, la Constitución como instrumento básico señala la necesidad de que haya una división de poderes, una división de funciones entre el órgano que crea la ley, al que se somete todo el Estado, el Poder Legislativo, el órgano que debe resolver los conflictos, el Poder Judicial, y posteriormente el Poder Ejecutivo, que debe ejecutar lo resuelto por el Poder Judicial. Este sometimiento a ese bloque de legalidad implica, a su vez, que es una dimensión que hemos perdido de vista muchas veces en el Poder Judicial, un principio de responsabilidad. Es decir, si podemos y debemos, la mayoría de las veces, resolver contrafácticamente, no es lo que la mayoría quiera, sino lo que el bloque de legalidad nos permite. Desde esa perspectiva, por ejemplo, para hablar en términos concretos, en este momento, si a la ciudadanía se le consulta si está de acuerdo con la pena de muerte, probablemente una gran mayoría va a decir que sí lo está. Sin embargo, tenemos normas de derechos humanos que ha asumido el Estado costarricense que impiden que se haga eso. Pero el principio de responsabilidad implica que todos los funcionarios, desde el más alto rango hasta el más bajo, debamos responder por nuestras funciones y dar en consecuencia cuentas de nuestros actos. ¿Qué ha ocurrido en Costa Rica? Bueno, tradicionalmente se ha dicho que en Costa Rica tenemos un principio o un poder judicial bastante fuerte en la consolidación de su independencia judicial y que los jueces nos movíamos con muchísima independencia de los poderes del Estado, de los otros poderes del Estado. Lo que sucedía era que la mayoría de los conflictos que hasta hace unos 10 años para atrás estábamos resolviendo los jueces eran los conflictos de poca monta, que no interesaban al poder político ni al poder económico. A partir de algunos cambios que se producen en el bloque jurídico, específicamente en el año 1989, con la reforma a la
Constitución Política, se introduce dentro del Poder Judicial la Sala Constitucional, que va a tener una de sus funciones la de vigilar los actos, inclusive legislativos, para que sean acordes con ese bloque de legalidad. Y además de eso, empiezan a surgir una serie de conflictos que ya tocan intereses políticos y económicos importantes que tienen que ser definidos en el Poder Judicial. Y ahí es donde se nos empiezan a dar constantemente ejemplos de que las cosas ya no andan tan bien como se pregonaba anteriormente. Algunos de estos ejemplos los tenemos con la misma creación de la Sala Constitucional. Uno a finales de los años 90, recién creada la Sala Constitucional, uno de los magistrados suplentes elegidos en dicha sala tuvo que renunciar porque había intervenido en la resolución de un asunto que su propio bufete había planteado ante la sala. Posteriormente, en el año 2004, se publica el libro Piedra Azul de Guido Sáenz, en donde el autor literalmente, entre comillas, una conversación que tuvo con un expresidente en torno al tema de la reelección presidencial, diciendo que este le dijo a su vez a él: Guido, yo estaba 100% seguro de que me pasaban la reforma, tenía la promesa de 4 magistrados, uno me traicionó. Esta acción de inconstitucionalidad en torno a la reelección presidencial fue presentada por el magistrado suplente que había renunciado unos años antes por haber intervenido en el voto que su bufete había planteado. Posteriormente, en el año 2008, la Corte Suprema de Justicia, en medio de la crisis económica que atravesaba o que atraviesa el país, decide hacer lo que se denominó en su momento el aumento de alta gerencia, es decir, un aumento salarial en donde los beneficiados eran las personas que estaban tomando en cuenta ese acto. Quienes estaban adoptando el acuerdo eran los beneficiados por el aumento. Eso hace surgir algún nivel de indignación entre la judicatura raza y al tiempo que se da este conflicto, se produce a su vez un escándalo similar en torno a la intervención de un magistrado suplente de la Sala Constitucional que se señalaba que había intervenido como asesor gratuito del Poder Ejecutivo. Mientras la Corte Plena archiva el caso, mientras la Corte Plena archiva el caso del magistrado suplente, que a su vez era asesor gratuito del Poder Ejecutivo, que fue una de las cosas que provoca la indignación de la judicatura, a su vez aprueba este aumento de alta gerencia, a pesar de la oposición de la judicatura raza, que señalaba, conforme a los últimos informes del Estado de la Nación que se me mostraron anteriormente, que a pesar de que el presupuesto del Poder Judicial venía incrementándose constantemente, los rendimientos en términos de una justicia pronta y cumplida y accesible para todas las personas cada vez venían siendo más deficientes. En el año 2009, posteriormente, tenemos noticia de que otro magistrado suplente de la Sala Constitucional es redactor de un programa de gobierno de un partido político. Posteriormente surgen los escándalos en torno a la politización de una decisión jurisdiccional que involucraba a un expresidente de la República y más adelante se alude, tal vez en la siguiente, más adelante se alude a que uno de los magistrados, nuevamente en este caso de la Sala Civil, había filtrado una
sentencia, un borrador de sentencia de un asunto que se estaba conociendo, en este caso en la sala primera. Esta oposición o el señalamiento de algunas de estas deficiencias en la forma en que los magistrados se involucraban en ciertos casos originó, que fue lo que se mostró en la lámina anterior, un pronunciamiento fuerte de los jueces sobre la judicatura rasa sometida a criterios de carrera judicial, que terminó en un conflicto con la Asamblea Legislativa en la medida en que quienes suscribieron esos pronunciamientos no fueron elegidos como candidatos a magistrados suplentes, lo que hizo que a su vez la Asamblea Legislativa rechazara la lista porque se había elegido a personas que se ubicaban en un rango bastante bajo en la lista y no en los primeros lugares, sin dar ningún criterio de razonabilidad al efecto. Pero posteriormente, uno de los mayores conflictos que se da, que es el detonante de otra de las grandes protestas de una buena parte del funcionariado, tiene que ver con la destitución que se ha determinado inconstitucional del magistrado Cruz. En este caso se dice específicamente que hubo un acuerdo del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo para la destitución del magistrado Cruz, específicamente por el pensamiento que plasmaba en sus resoluciones. Y entonces se habla de que es necesario darle una lección al Poder Judicial a fin de que comprenda quiénes son los que mandan en la decisión o en las decisiones que deben adoptarse desde el Poder Judicial. Sin embargo, a pesar de que la decisión originalmente se aludía a que había sido adoptada desde el Poder Legislativo, el presidente de la Corte, a quien pide cuentas, es a la presidenta de la República, dando con esto, con quien se reúne al efecto, dando con esto una clara imagen de cómo se diluyeron por completo, en ese caso específico, cualquier límite en los poderes del Estado. Y más recientemente se nos señala ya en el curso de este año y para la elección de magistrados que están pendientes y en proceso en la Asamblea Legislativa, se nos señala desde la Asamblea Legislativa que la jubilación de algunos magistrados que existen y algunas vacantes que existen va a ser aprovechada para, lo que está subrayado en rojo, para facilitar el clima de negocios y para nombrar magistrados que faciliten el clima de negocios que vive el país. Estos ejemplos probablemente van a existir muchos más a futuro. Nos vienen a dar cuenta entonces de qué es lo que está ocurriendo en el Poder Judicial. Tenemos una sala primera, desde donde se filtra una sentencia que ahora está abocada a la revisión de la legalidad de los actos del Estado. Legalidad de los actos del Estado que tienen que ver con concesiones, que es ahí donde se conocen, que tiene que ver con la revisión de actos administrativos de cualquier naturaleza que emita el Ejecutivo. Por otro lado, en medio de una explosión de casos de corrupción que afecta a todos los partidos políticos, tenemos una sala tercera que debe conocer en última instancia la decisión de todas esas acusaciones y cuya posición, no digamos necesariamente jurídica, ha quedado en evidencia recientemente cuando se trataba de levantar la inmunidad, un simple trámite que establece la Constitución a 2 diputados de un determinado partido y cuya decisión quedó 11 a 11 de los 22 magistrados. Y por otro lado, una sala constitucional que tiene que controlar la constitucionalidad de todas las normas existentes y regular algunos conflictos de poder. Es decir, cuando los conflictos políticos y que tocan ciertos intereses pasan a resolverse en el Poder Judicial, lo que se ha denominado
la politización, la judicialización de la política, el poder responde con la contrapartida que es la politización de la justicia, entendiendo aquí politización no en el sentido correcto, en ciencias sociales o en ciencias políticas, como una orientación ideológica conforme al Estado de Derecho, sino una orientación que responde a intereses de grupos político-partidistas en un determinado momento. Estos ejemplos o este diagnóstico de la situación conduce a pensar entonces que estas coyunturas que estamos propiciando o estos espacios de reflexión deberían urgirnos o deberían conducirnos a que el debate electoral de los partidos políticos se oriente a una reforma del Estado que fortalezca los controles internos de cada una de las instituciones y no lo contrario que se propicia en la actualidad de eliminar los, se dice, estorbosos controles de algunas instituciones, entre ellas el Poder Judicial. Evidentemente, se requiere unas reformas constitucionales y reformas legales para fortalecer la independencia judicial, impidiendo que los magistrados sean removidos en virtud de su pensamiento, impidiendo o estableciendo que haya una reelección automática en un determinado plazo, porque también estos puestos no deberían ser perennes o permanentes, sino sujetos a un determinado plazo, tal vez más largo que el actual, pero sin posibilidad de posterior reelección y sujeto a una rendición de cuentas, que también ha sido un punto que en este momento está en discusión, de la imposibilidad supuestamente técnica por no existir norma en la Constitución para que un magistrado que se dice que ha faltado a los deberes de su cargo por conductas que no tienen que ver con su pensamiento plasmado en resoluciones pueda ser removido de sus funciones. Entonces, la discusión sobre democracia y poder judicial en el marco de las elecciones, ya para resumir, debería orientarse a debatir con los representantes de los partidos políticos y exigirles un compromiso en torno al respeto de estos principios y propuestas claras y específicas para el fortalecimiento de la independencia judicial y la independencia de sus jueces, que van a conocer los mismos casos en donde los partidos están involucrados. Esa sería, en términos generales, mi reflexión preliminar, sin perjuicio de que posteriormente hagamos algún otro tipo de comentario, para no usar el nombre. Bueno, le agradecemos mucho a doña Rosaura y continúa con Héctor Ferlín. Buenas tardes. En primer lugar, un agradecimiento al Centro de Investigación y Estudios Políticos, el CIEP, de Costa Rica, por organizar esta actividad, que realmente es una actividad de gran importancia, siendo el cuarto foro, que se suma a temas también de gran importancia sobre los cuales se ha reflexionado anteriormente. Es también un honor para el periódico Sur tener la posibilidad de convocar esta actividad junto con el CIEP, y que pues, nos permite, como ya vemos con la exposición de doña Rosaura, profundizar en un tema que tiene que ver con algo tan importante como el Poder Judicial, uno de los tres poderes del Estado, precisamente, y en campaña electoral, iniciando próximamente la campaña electoral, llamar a la gente, no solamente de los partidos políticos y la gente que va a presentar su candidatura, sino también a la población general, que finalmente se supone es la que debe orientar qué tipo de país queremos, qué tipo de democracia queremos y qué tipo de Estado también queremos. Entonces es un tema que nos convoca a toda la ciudadanía para poder hacer una decisión como debe ser, informada y consciente, crítica.
Desde el punto de vista de la reflexión que yo quiero aportar y que lo que busca es abrir la reflexión sobre un tema importante que tiene que ver con el Poder Judicial y la democracia, arrancaría por recordar que la Constitución Política de nuestro país fue reformada en el año 2003 para introducir el concepto de la participación de la ciudadanía. Es decir, tenemos una Constitución que dice en el artículo 9: el gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres poderes distintos e independientes entre sí: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. La pregunta que surge es: ¿cómo se da la participación ciudadana, es decir, el gobierno de mejor calidad en relación con el Poder Judicial? En relación con el Poder Ejecutivo, hay distintos esfuerzos que se han venido desarrollando desde la ciudadanía para lograr una mayor participación consciente de la gente en la gestión pública. No solamente lo que tiene que ver con controles de la administración pública, sino también en cuanto a lo que es definición de política pública y gestión de la política pública. En este sentido, podemos citar que el 4 de septiembre próximo, el Instituto está pendientes de la fecha, dará inicio la recolecta de firmas para la convocatoria a un referendo que busca poner en discusión un proyecto que se llama Ley para la Promoción de la Participación Ciudadana y el Control de las Actividades del Estado, con el objetivo de construir auditorías ciudadanas que tengan un carácter vinculante en las instituciones públicas. Esto evidentemente está diseñado únicamente en función del Poder Ejecutivo, es decir, no del Poder Judicial. A ello se suma el esfuerzo que se hace por todo el país para formar y capacitar a organismos de diversa índole vinculados a la gestión pública. Por ejemplo, el caso de las juntas de salud, que tienen, de acuerdo al reglamento que las cobija, que dar cuentas a su comunidad de cómo funciona la Caja Costarricense del Seguro Social. O las juntas de educación, que de acuerdo al reglamento y a la ley también que las cobija, debe también involucrarse de alguna manera en lo que es la educación pública. Y así podríamos citar 11 instancias que han sido creadas a lo largo de la historia, como por ejemplo los acueductos rurales y otras formas de participación de la ciudadanía. Ahí tenemos el reto desde la ciudadanía de fortalecer esas instancias, de darles una verdadera presencia, no solamente en el control del funcionamiento de la institución que le corresponde, sino además en la gestión y pensamiento de la política pública y en llevar a la práctica esa política pública. Es decir, no se trata únicamente de pensar la política pública, sino ver cómo se ejecuta, que se controle y luego repensar la política pública. Obviamente es necesario entonces reiterar la pregunta: ¿cómo se da la participación ciudadana, es decir, el gobierno de mejor calidad en el Poder Judicial? Un primer elemento importante a tener presente es que en el año 1987 se creó por decreto la Comisión Nacional para el Normamiento de la Administración de Justicia, la CONAMAC. Reitero que es un decreto ejecutivo, es decir, no es un órgano que esté adscrito al Poder Judicial o que haya sido creado por el Poder Judicial. En el inciso G de su reglamento dice: promover la formación y la participación ciudadana de los y las habitantes en materias atinentes a la justicia, y en su integración hay representación del Poder Judicial. En un informe de una consultoría para CONAMAC, que es realizado por CEDAREA, que es una organización vinculada al campo de los recursos naturales, pero que por su experiencia en temas de participación ciudadana fue contratada para esta consultoría, y en el informe final firmado por Esteban Manuel Flores, se detalla el proceso de participación de la ciudadanía en la administración de justicia que se ha empezado a desarrollar en el país. En el informe se hace mención a la experiencia concretamente en la zona Huetar Norte, una zona seleccionada para aplicar un plan piloto de participación de la ciudadanía en la administración de justicia. Dice el informe, sin embargo, y pese a los esfuerzos que en esta materia viene desarrollando CONAMAC, en estos momentos el Poder Judicial no cuenta con una política integral que promueva la participación de la ciudadanía en el quehacer de la institución, y mucho menos con un modelo que la consolide. Y agrega qué mecanismos se propone se pueden implementar desde el Poder Judicial para que éste incorpore la participación de la ciudadanía en su quehacer institucional, teniendo en cuenta que dicha institución resulta ser, en múltiples motivos, sumamente opaca e impenetrable para las y los ciudadanos, en el sentido de que estas y estos sienten tener pocas posibilidades para incidir en su funcionamiento y para tener acceso a los servicios que el mismo ofrece.
Eso producto de una síntesis de diversas entrevistas realizadas. Ese es el pensamiento que hay en relación con el Poder Judicial, es decir, esa opacidad o situación de impenetrable. Hay que tener claro que hay tres ámbitos, ¿verdad?, de lo que es el Poder Judicial. Por un lado está el ámbito jurisdiccional, es decir, la aplicación propiamente de justicia, por lo cual obviamente se requiere no solamente la formación de derechos, sino la validación que le da el ser juez o jueza de la República, y que, pues, evidentemente, es una función que es realizada por personas validadas y capacitadas para ello. Está por otro lado el ámbito auxiliar de justicia, donde está el OIJ, está la Escuela Judicial, están una serie de organismos similares, y está el ámbito administrativo. La consultoría, a que hago referencia, señala que no en todos los ámbitos se pueden dar los mismos niveles de participación ciudadana, eso es evidente, y que sean diferentes niveles de participación. Entonces cita, por ejemplo, relación cotidiana, la gente va a una instancia judicial, solicita un servicio, hace una consulta, hay acceso a la información por distintas formas, hay una interacción, ¿verdad?, en la medida que esa información permite interactuar con el sistema judicial. Y por último estaría el ámbito de la incidencia, es decir, ya donde la ciudadanía tiene algún grado de participación en lo que es el Poder Judicial. Obviamente esto nos lleva a la pregunta de cuáles formas de participación ciudadana podrían darse en los distintos ámbitos. Es decir, no se puede dar la misma forma de participación ciudadana en todos los ámbitos. Cualquier medida que sea posible aplicar para mejorar el sistema no tendrá efecto si no se da un proceso de empoderamiento a la ciudadanía. De la misma forma, el ejemplo que ponía anterior, las juntas de salud existen, están en un reglamento, han sido paradas en una ley que modificó, que reformó el sistema de salud. Sin embargo, esas juntas de salud no tienen una incidencia real en la Caja Costarricense de Seguro Social, porque no hay un proceso de empoderamiento a la ciudadanía que le permita conocer realmente sus posibilidades y formar, capacitar y informar a su comunidad. Tenemos un ejemplo concreto de la Junta de Salud, por ejemplo, en San Vito Cotobruz, que en un momento determinado, amparada al reglamento, dice: no estamos de acuerdo con el presupuesto que el director del hospital de San Vito definió para el año siguiente, y entonces, de acuerdo al reglamento, emite su criterio negativo. El director no hace caso porque, lamentablemente, el reglamento no le da condición de vinculante al criterio de la Junta de Salud. Entonces, ¿qué hace la Junta de Salud? Se informa, se prepara, informa a la comunidad, busca alianzas en la comunidad, organiza la comunidad, contrata 2 buses y 80 personas vienen a San José, entran al piso 8 de la Caja de Seguro Social y piden una cita, están ahí las 80 personas, y producto de eso, el presupuesto va para plaza y tiene que modificarse. Eso es un proceso de empoderamiento que habría que preguntarse también en el caso del Poder Judicial, cómo podemos, más allá del juego político que ha sido descrito por el señor Rosaura, que se da en la Asamblea Legislativa en torno al tema del Poder Judicial, cómo podemos desde la ciudadanía ir en un proceso de avance hasta lograr una mejor calidad también en el ámbito del Poder Judicial. Es decir, el artículo 9 dice que somos el pueblo junto con los 3 poderes de la República quienes ejercemos el gobierno. Pues habría que hacer eso realidad y buscar mecanismos. Ello implica ese proceso de empoderamiento, información, implica formación, modificación legal en algunos casos, implica participación real en ámbitos diversos donde tenemos posibilidad de hacerlo, una interacción, por ejemplo, en el caso concreto de esta consultoría a que hago referencia, Esteban Monge plantea concretamente como propuesta fortalecer los consejos de usuarios, que fue una iniciativa de la Presidencia, de la Corte y de la Contraloría de Servicios, pero que no tiene la validación por parte de la Corte Plena ni está reglamentado. Entonces, esos consejos de usuarios que se podrían ver como una iniciativa positiva en este avance que se buscaría, no tienen la fuerza que se requiere para que estén presentes en todos los circuitos judiciales, por ejemplo, y que tengan algún grado de incidencia, teniendo en cuenta esos niveles que se decía, que va de la mera simplemente información hasta llegar al nivel de la incidencia. En suma, en este caso, como el resto del sistema político, impulsar una cultura de participación ciudadana, es decir, hacer un cambio desde nuestra cultura y lograr ahí la participación de la academia, de las universidades en este caso, de iglesias, de movimientos sociales, de organizaciones, de gente escritora, etcétera, para lograr un cambio en la cultura política que nos permita acercarnos a ese objetivo que está planteado en la Constitución Política, en su artículo 9,
de que la democracia nuestra también es participativa. Y para finalizar, un ejemplo reciente, es decir, un ejemplo reciente de un tema parecido en otro país. En Argentina se aprobó la ley 26855, que en su artículo 114 dice: el Consejo de la Judicatura será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado asimismo por otras personas del ámbito académico y científico en el número y la forma que indique la ley. Eso fue una ley sancionada ahora recientemente, el 8 de mayo de este año, 2013, y establece que ese órgano estaría integrado por 6 representantes de los ámbitos académicos y científicos de amplia y reconocida trayectoria, es decir, como parte de la representación, un órgano amplio, digamos, en número, pero tendría ahí 6 personas representantes del ámbito académico y científico, de amplia y reconocida trayectoria en algunas de las disciplinas universitarias reconocidas oficialmente, elegidos popularmente mediante sufragio universal. Y especifica que corresponderán 4 representantes a la lista que resulte ganadora por simple mayoría y 2 a la que resulte por segundo lugar. Sin embargo, la Corte Suprema de Argentina estimó inconstitucional esta ley y la declaró así posteriormente a mayo. En el fallo general, básicamente, la Corte Suprema de Justicia de Argentina estableció que es inválido el decreto 577-13 que realiza la convocatoria para la elección popular de candidatos consejeros, es decir, dejó sin efecto la convocatoria a elecciones para los cargos de miembros de la magistratura, representantes de los jueces, de los abogados y de otras personas del ámbito académico y científico. Sobre la elección popular de consejeros, la misma Corte estableció que los jueces deben actuar en todo momento en forma independiente e imparcial como custodios de esos derechos y principios a fin de que no dejar desprotegidos a todos los habitantes de la nación frente a los abusos de los poderes públicos o fácticos. Las personas que integran el Consejo lo hacen en nombre y por mandato de cada uno de los estamentos indicados, lo que supone inexorablemente su elección por los integrantes de esos sectores. En consecuencia, el precepto no contempla la posibilidad de que los consejeros puedan ser elegidos con el voto popular. El Poder Judicial tiene una legitimidad democrática que le da la Constitución Nacional que no se deriva de la elección directa. Y la ley resulta inconstitucional en cuanto a rompe el equilibrio al disponer que la totalidad de los miembros del Consejo resulta directa o indirectamente emergentes del sistema político partidario. B. Desconoce el principio de representación de los estamentos técnicos al establecer la elección directa de jueces, abogados, académicos y científicos. C. Compromete la independencia judicial al obligar a los jueces a intervenir en la lucha partidaria. Y D. Vulnera el ejercicio de los derechos de los ciudadanos al distorsionar el proceso. Directa e indirectamente, la totalidad de los integrantes del Consejo tendrían un origen político partidario. Y finalmente, dice, desconoce las garantías que aseguran la independencia del Poder Judicial frente a los intereses del Poder Ejecutivo, del Congreso o de otros factores del poder, en la medida en que obliga al juez que aspira a ser consejero o a optar por un partido político. Evidentemente, está de fondo el tema partidario, ¿verdad? El criterio de la Corte Suprema de Justicia, no habría mucha diferencia en cuanto a la forma como se eligen los jueces en nuestro país, los magistrados. En este caso, como hemos visto ya en la historia reciente, ¿verdad? Incluso los ejemplos que ha puesto la misma señora Rosaura, hay un voto disidente del magistrado Raúl Zaffaroni, en el que él estima que la regla republicana de la representación popular expresa su coincidencia con la Procuradora General de la Nación, quien en las últimas horas se mostró favorable a la ley, y parece que fue la solución legislativa al menos otorga directamente a la ciudadanía la atribución de integrar el Consejo. No se trata aquí, digamos, de defender o decir que la solución que había sido aprobada en las dos cámaras legislativas de Argentina es la solución adecuada, posiblemente no lo sea, ya será criterio a discutir, pero lo importante es que lo que nos muestra este tema, que nos muestra el trabajo que hizo Esteban Monge de Arena, esa investigación a nivel de funcionamiento de un esfuerzo, de un programa para lograr la participación de la ciudadanía en el Poder Judicial, muestra que estamos en un momento de la vida política del país y del planeta, porque somos de ejemplos en otras latitudes, en las cuales la ciudadanía empieza a ser cada vez más presente, la ciudadanía empieza a ser cada vez más vigilante y reclama su derecho a la participación. ¿Cuál es la forma de participación en el Poder Judicial? No tengo la respuesta, no la puedo ofrecer, pero sí,
está planteada la necesidad de reflexionar sobre esto, de debatir y de encontrar la forma en que la ciudadanía pueda apoyar, contribuir, aportar en un mejor poder judicial que asegure lo que necesitamos, que es la justicia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a don Héctor. Continúa y cierra don Carlos. Buenas noches a todos ustedes. De verdad que es importantísimo todo lo que hace el Centro de Investigación de Estudios Políticos de la Universidad de Jurídicos Públicos. A un tema que en 15 minutos difícilmente va a ser tratado, pero vamos, voy a tratar de hacer un esfuerzo como uno de plantear algunas cosas. Cuando uno habla de democracia, inexorablemente se le viene a la mente el tema de la Iglesia, de las penas, de las ciudades Estado. Y en el año 1999, precisamente, se emite un veredicto en Atenas que condena al filósofo Sócrates, quien había sido acusado por no creer en los dioses en que cree la ciudad o los ciudadanos, y además por personas. La decisión no la toma una persona en un tribunal pequeño, la decisión la toman 500 ciudadanos de la ciudad de Atenas. 500 ciudadanos de la ciudad de Atenas que habían sido seleccionados entre las 20.000 personas que conformaban la ciudadanía ateniense. De estos, una cuarta parte, a través del azar, eran nombrados jueces y realmente participaban, de tal forma que los tribunales eran conformados por cientos de personas. 500 personas deciden que Sócrates era culpable, en la primera fase, y en la segunda fase se determina, digamos, cómo castigar. Evidentemente, la pena fue absoluta y total contra el filósofo. Traigo esto a colación porque, digamos, no necesariamente la justicia es un asunto de cantidades. No necesariamente tampoco la justicia es un asunto de gran participación. Por lo tanto, digámoslo así, creo que una primera reflexión es que por ahí no va el tema del vínculo entre democracia y administración de justicia, justicia y poder judicial. ¿Cómo entrar en un tema tan complicado? Bueno, tal vez una primera pregunta es: ¿el Poder Judicial de Costa Rica es democrático? Bueno, ¿qué vamos a entender por democracia? Otra pregunta: ¿el Poder Judicial funciona como una institución democrática? Difícilmente podemos aceptarla en este momento. También parece una estructura muy piramidal, muy rígida. ¿Es el Poder Judicial un poder en función de la democracia? Bueno, digamos que está en función del orden. Y si el orden fuera democrático, entonces diríamos que el Poder Judicial es un poder en función del orden democrático. Pero resulta que este orden democrático es un orden cargado de asimetrías, desigualdades, inequidades. Y entonces, de pronto, el Poder Judicial, a quienes más juzga, es a los que menos tienen. A quienes más se persiguen en la cuestión penal es a quienes han tenido la menor oportunidad social. Bueno, pero eso es parte de lo que la ley va señalando. Entonces, qué difícil decir efectivamente que el Poder Judicial está en función de la democracia. Es democrático el acceso a la justicia en Costa Rica. Para ver si realmente podríamos hablar de que hay elementos democráticos. Bueno, formalmente sí, realmente podríamos tener algunas dudas. Que hay una voluntad política para democratizar el acceso, puede ser, y una serie de acciones, la existencia de, por ejemplo, en el campo penal, una defensa pública de muy buena calidad, puede ser, pero en otros rangos, el derecho a familia, por ejemplo, no es tan accesible. El derecho laboral, a pesar de que las personas pueden llevar su causa
en realidad estadísticamente no es tan exitoso, si no hay un letrado detrás de todo este proceso. Entonces la accesibilidad, inclusive en términos del primer encuentro del usuario con las autoridades correspondientes, no necesariamente se crean todas las facilidades para ello. Es decir, se podría hacer mucho más de lo que tenemos. ¿Cómo juegan las fuerzas políticas en el Poder Judicial? Por ejemplo, en la elección de magistrados, en el nombramiento de jueces. Bueno, ya aquí, el Sauer hizo una referencia muy particular, muy específica, pero evidentemente las fuerzas políticas juegan en el nombramiento de quienes tienen la mayor control de la administración del Poder Judicial, magistrados y magistradas. Tan es así que hoy en día hay dos puestos vacantes y hay una gran cantidad de magistrados suplentes que terminan su periodo en diciembre y que todavía no han sido nombrados o vueltos a nombrar o sustituciones. Y en el caso de la magistrada o magistrado que vayan a nombrar para la sala constitucional, evidentemente el juego político no ha permitido su concreción, no se han puesto de acuerdo. Y si por lo que se escucha hasta el momento pareciera que, por lo menos por parte del vocero de Liberación Nacional, como lo ha dicho muy bien Rosaura, tiene un perfil muy claro que tiene que ver poco con la justicia y que podría tener mucho que ver con una noción de lo económico. Digo una noción de lo económico porque evidentemente la economía no se compleja que facilitar los procesos de negociación. ¿Qué rol ha jugado y está jugando el Poder Judicial en la toma de decisiones políticas? Es otra pregunta. Y sobre esta voy a referirme con más tiempo, entonces voy a pasar a otras preguntas. ¿Es la corrupción del Estado un resultado de la debilidad del Poder Judicial? O sea, se le podría achacar al Poder Judicial todo lo que se da en el campo de la corrupción. Igual, el tema de seguridad es una consecuencia directa de lo que algunos han llamado el exceso de garantismo, es decir, velar porque los procesos sean absolutamente consistentes con los derechos de las personas. En fin, todas estas preguntas son importantes de plantear, pero no se pueden responder todas en este momento. Yo voy a tratar de enfatizar en los pocos minutos que me quedan, 50% de exposición, en lo que a mi juicio ha jugado el Poder Judicial en función de la democracia en un sentido mucho más amplio del proceso electoral. Me refiero concretamente, y voy a enfatizarlo en esto, en la sala constitucional. La sala constitucional es, a mi juicio, la estructura fundamental para que todavía exista un Estado social de derecho. No hay ninguna otra institución tan sólida como la sala constitucional, y es por una razón muy sencilla. Y aquí propongo la participación. Es porque la sala constitucional actúa frente a las demandas de la ciudadanía, de la población, no necesariamente ciudadanos y ciudadanas, sino de cualquier poblador de este país. Y eso hace que lo que mueve este derecho vivo sea la demanda ciudadana, la demanda popular, la vivencia social, y plantean cosas tan diversas, algunas de las cuales, yo diría que la mayoría, han permitido fortalecer los derechos democráticos. Obviamente no coincido de ninguna manera con todas las resoluciones de la Carta, de la Sala Constitucional, pero que a pesar de todo lo que ha fallado, sigue siendo un baluarte central, porque ha evitado, por ejemplo, que el bipartidismo a través de las leyes pudiese controlar desde el punto de vista económico la posibilidad de que no existieran nuevos partidos políticos. La pluralidad partidista
débil o buena que tenemos es posible porque la Sala Constitucional tuvo un voto, 89 si no me equivoco, en el cual rechaza de manera absoluta el control político que querían hacer el Partido de Liberación Nacional y el PUS para controlar los recursos del Estado. Bueno, ese es un ejemplo en el campo estrictamente político. Si alguien quiere profundizar en esto, en un libro que sacó la Sala para el 20 aniversario, hay un estudio, un análisis de esta votación. Pero lo relevante que es que la Sala impide a la clase política hacer lo que le da la gana. Y eso es relevante. Y no lo impide por una iniciativa propia. Ahí donde se cae, desde mi punto de vista, la tesis del gobierno de jueces, sino que lo impide por una acción de la ciudadanía. Es decir, ¿qué es lo relevante? Lo relevante es la potencialidad que tiene la gente para actuar frente a la Sala, digamos, demandando sus derechos y que obliga a la Sala a actuar contra la clase política. Por otra parte, igual de manera relevante, en cuanto a derechos fundamentales, en el caso de la salud, ciertamente hay un proceso de judicialización de la vida social, porque si uno, para poder recibir unas vitaminas que le ayuden a sobrevivir si padece SIDA, tiene que recurrir a la Sala Constitucional, obviamente es una ruta equivocada que nunca debería haber surgido si el Estado fuera suficientemente responsable. Pero frente a la responsabilidad de institucionalidad del Estado, la Sala actúa en un plan remedial que actúa en esta dirección. Esto irrita a la clase política. La irrita porque la clase política ya no quiere invertir en salud, no quiere invertir en seguridad. Muchas de las operaciones que se hacen, algunas de las operaciones que se hacen, es porque hay una mediación de la Sala Constitucional. Pero también hablemos de lo contencioso administrativo. La resolución que se da en el caso de la situación minera en este país es una resolución que efectivamente permite a Costa Rica, por lo menos durante un periodo, si es que no cambian las situaciones, pero todo cambia, evitar la explotación minera a cielo abierto. O sea, este papel que está jugando el sistema de justicia es vital en un momento donde las correlaciones de fuerzas políticas están siendo muy negativas para quienes entienden, digamos, que el Estado debería actuar en función del bienestar colectivo. En este momento, digamos, dada la situación en la cual no hay una representatividad política viable, articulada, cohesionada, que realmente impulse un proyecto de corte democrático, popular, humanista, no nos queda más que acudir a las instancias estatales y fundamentalmente a la instancia que tiene que ver con el ámbito social de justicia. En el año en el cual se destaparon las graves acciones del expresidente Calderón y fueron llevados a juicio de Calderón, Rodríguez y nadie más porque se fue, ¿verdad? Entre otras cosas, lo que permitió la sostenibilidad de la institucionalidad democrática, a mi juicio, fue la acción del Ministerio Público y la acción de las jueces y jueces de este país. La gente dejó de creer absolutamente en la clase política. Desgraciadamente, perdimos la oportunidad de hacer el gran cambio, que este periodo de disponibilidad que había creado el verificar, digamos, la sospecha de la gente, que muchos de los políticos lo que hacían era beneficiarse y no beneficiar el bienestar colectivo. En ese momento, cuando prácticamente se dio esa condición de legitimación de la clase política de este país, lo que sostuvo el orden social y estatal fue, a mi juicio, el Ministerio Público y las juezas y jueces de la República. Es decir, de alguna forma, la democracia de este país ha descansado sobre una institucionalidad
cuya característica central no es la democracia, pero que hay jueces muy democráticos y jueces muy el futuro es incierto. Si lo quisiéramos leer a partir de lo que vemos en este momento, diríamos hay una grave amenaza a la clase política de cercenar la posibilidad de la gente de acudir a los tribunales de justicia en busca de sus derechos, del ejercicio de sus derechos, de la materialización de sus derechos, en tanto que esta clase política irresponsable haga y materialice su ideal de quienes deben de estar en la Corte Suprema de Justicia. Sacar a los que son más honestos, como el caso del doctor Cruz, perseguir a quienes tienen independencia judicial, pareciera que son los nortes que en este momento están llegando a nuestra sociedad. ¿De qué depende cambiar eso? Depende cambiar eso de la posibilidad democrática que tenemos de articularnos en una propuesta alternativa, dignificadora, digamos, de los derechos fundamentales, de la independencia judicial, y apoyar a nuestros jueces y juezas que han demostrado tener la interés ética y moral para mantener su independencia. Por lo tanto, yo diría, bueno, podría decir muchas cosas más, pero en este momento que tenemos que tener la cautela necesaria para estar vigilantes y apoyando a quienes en este momento están administrando la justicia, para que ninguna arbitrariedad política los desplace de ese lugar que deben tener. Como digo, la justicia no es un tema de candidatos, son otros factores. Debemos de preparar muy bien, deben de prepararse muy bien las jueces y jueces de este país, para que sus resoluciones, bien fundamentadas, si fuera el caso, desvistan a quienes con otros criterios quieren resolver diferente a la razón de la justicia democrática que este país debe tener. Gracias. Muchísimas gracias a José Carlos, y vamos a iniciar el periodo de preguntas. Yo les solicitaría de la manera más atenta que por favor fueran bien claros y que expresara a cuál de nuestros tres panelistas dirigen la pregunta, o si es a los tres. Y ya, dado que yo tengo el micrófono, no vaya a valer este recurso de poder, voy a hacer una pregunta de primera. Dado que los tres panelistas concuerdan en muchas ideas, pero en particular que siendo una institución del Poder Judicial la menos democrática en términos de que no se escogen a sus miembros producto de elecciones, yo tenía una pregunta para la doctora Chinchilla en cuanto a que existe un doble discurso, o incluso me tomo la libertad de decir una mojigatería, en cuanto a que en el Poder Judicial, la ley orgánica del Poder Judicial prohíbe que los funcionarios judiciales tengan cualquier tipo de participación política, o incluso hagan externa, ¿verdad?, manifiesten algún tipo de filiación partidaria. No obstante, por otro lado, tenemos que la cúpula del Poder Judicial, es decir, los 22 magistrados, para ser escogidos, deben, si quieren tener alguna posibilidad real, y cito a don Alfredo Chirino, ¿verdad?, en una entrevista que nos dejó bien claro que si se quería tener una posibilidad real de ser magistrado, había que ser lobby, es decir, había que buscar los votos con los diputados, ¿verdad? Y ir a buscar votos nos hace cuestionar la imparcialidad y la independencia eventualmente de los señores magistrados. Y bueno, después de haber hecho este recurso de poder, del cual pido disculpas por el adelantado, estamos para escuchar todas sus consultas. Buenas tardes, noches, ya creo. Bueno, yo soy funcionario judicial y quisiera hacerle la pregunta a Rosaura. Y bueno, yo también en ese sentido, si bien es cierto la independencia, tiene que haber elementos no solamente subjetivos, sino objetivos, digamos, es decir, por lo menos que se aparente que hay una independencia. Le pongo el caso, en el juzgado a veces
llega, por ejemplo, un caso de, qué sé yo, la vecina de la jueza, no hay ninguna ley que, digamos, le impida a ella, digamos, abstenerse de buscar ese caso. Pero ella dice, como en apariencia no sería bueno, entonces yo me abstengo y se lo pasa a otro juez. La elección de magistrados, como decía la licenciada, evidentemente está como permeada, digamos, de esa falta de objetividad para juzgar. ¿Por qué? Porque los nombran y necesariamente, tal vez no de forma expresa, pero en su cabeza tienen, bueno, ellos fueron los que me nombraron. Mi pregunta es si ha existido alguna otra posibilidad de poder nombrar magistrados, no sé si en derecho comparado, para librarse de eso. Es que al final es el grave problema. Me parece que no es casualidad que los casos que usted mencionó eran de magistrados. No es que al interno, digamos, por alguna razón no ocurra, pero ha sido evidente eso. Entonces, la pregunta en concreto es que si se ha manejado a nivel nacional alguna otra posibilidad de nombrar magistrados, y si no, entonces a nivel internacional, en algún caso que tal vez usted conozca. La señora y después la señora. Buenas noches, mi nombre es Emily Villarreal, yo trabajo en el Estado de la Nación y tengo brevemente un comentario y una pregunta y luego un anuncio clasificado también. Pero muy rápido, los comentarios son de los temas más apasionantes que son judicialización y politización. Uno habla de politización de la justicia como si fuera algo nuevo, en realidad el término es nuevo, se ha popularizado más, pero como que se nos olvida que eso siempre ha estado allí. Y tal vez nos rasgamos mucho las vestiduras en ese término, pero yo veo muchos avances, o sea, como era antes la elección de magistrados, como es ahora. Lo que pasa es que ahora la diferencia es que se conocen, ¿verdad? La prensa lo hace público. En los años 60 o 70 con costos había unas notitas así de prensa diciendo que se había elegido el presidente de la corte, pero no oíamos. Pero eso era una repartición entre los partidos, a usted toca a mí me toca a La estabilidad de los jueces también era terrible, era también nombrados políticamente. Entonces, no hay que dejar de reconocer esos avances, por supuesto, con los peligros que señala el profesor José Carlos, pero no hay que tampoco ser absolutamente negativos en que han habido avances. Un magistrado hoy en día tiene que ser nombrado por una coalición de partidos. Entonces yo creo que siempre hay una decisión, por supuesto, partidaria, pero le da más independencia porque no le debe su nombramiento a un partido en específico, sino que tuvo que haber una coalición para que lo eligiera, ¿verdad? Entonces creo que eso le da, cuando dicen dicho que cuando uno tiene más de 2 jefes, cuando un esclavo tiene más de 2 amos, es un hombre libre, ¿verdad? Si usted tiene muchas personas que lo nombraron, no le debe como nada específicamente. La parte de judicialización se debe justamente al modelo de desarrollo que está teniendo el país. Es un modelo de desarrollo que crea más derechos a la gente con menos capacidades institucionales, entonces todo termina en más adecuado, porque los derechos que se reconocen la gente los quiere ir a exigir y la institucionalidad pública no tiene cómo hacerlos efectivos. Entonces la Sala Cuarta, aunque le sigan nombrando letrados y maestros, nunca va a poder, igual que la justicia laboral, es un modelo de mercado que presiona hacia la informalidad. Entonces por eso la avalancha de demandas en el tema laboral, que por más que la Corte ha hecho tribunales especiales y jueces, no logran sacar adelante esa jurisdicción. Pero es justamente, son problemas estructurales que luego le terminan explotando el poder judicial, ¿verdad? Como el embudo final de este modelo que no está funcionando para todos. La pregunta tenía que ver con los medios de comunicación y tal vez es para la jueza, si nos puede decir en el trabajo de los jueces qué tanto influyen o presionan los medios de comunicación como actores, ¿verdad? Si porque está en los medios un caso tiene un diferente tratamiento o no en la
Corte. Y el anuncio clasificado, nada más para terminar, es que el Estado de la Nación está trabajando un informe especial sobre el Poder Judicial, el Estado de la Justicia, digamos, que se va a publicar el próximo año. Muchas gracias. El señor Tecal y luego el muchacho de México. Buenas noches, mi nombre es Rodrigo Sáenz. Yo quería referirme a hacer un comentario principalmente a la referencia del señor Héctor Sardini con relación a este artículo 9 constitucional que se refiere al poder del pueblo. En realidad siempre existe una lucha por el poder, ¿verdad? Y la lucha por el poder se da entre el pueblo, que quiere más participación, y los organismos institucionales que tratan de reprimirla, de limitarla al máximo, incluyendo el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, el Poder Ejecutivo, por supuesto. Ejemplos hay muchísimos, ¿verdad? En algunos casos gana el pueblo y en otros casos pierde el pueblo, ¿verdad? Por ejemplo, entre los que ha ganado el pueblo, los más conocidos son la lucha contra el COA, contra el Combo, ¿verdad? Recientemente tal vez contra la carretera que se quería hacer a un costo sumamente alto para San Ramón, etc. Pero entonces nosotros vemos que, por ejemplo, los instrumentos de participación popular son limitadísimos y se restringen, ¿verdad? Por ejemplo, tal vez los más conocidos podrían ser el referéndum. El referéndum solo se ha hecho uno solo, ¿verdad? Y ese solo que se hizo, se quiso hacer por iniciativa popular, pero inmediatamente el gobierno que se dio cuenta que se perdía, porque si se podía divulgar realmente los pros y los contras, pues se iba a perder ese referéndum. Entonces, rápidamente lo hicieron por iniciativa del gobierno y de la Asamblea Legislativa para hacerlo rápidamente, y bueno, con una serie de intervenciones del gobierno y todo, logró ganar el sí. Otro instrumento puede ser la iniciativa de propuestas legales, ¿verdad? De esas iniciativas, el ejemplo más conocido, bueno, en primer lugar son muy difíciles, ¿verdad? Porque se pide el 5% de firmas del electorado. Para un electorado de 3 millones vienen a ser 150.000. Es muy difícil recolectarlas, como se dio ahora con los que querían hacer una reforma del Seguro Social, que simplemente no pudieron lograrlo. Y bueno, la que logró prosperar fue la del agua, que se quería declarar como un derecho constitucional el derecho al agua, como es la salud, la educación, etc. Y sin embargo, la Asamblea Legislativa hace caso omiso del poder de la población. Y así lo vemos en todo. Por ejemplo, actualmente hay una lucha, hay varios campos. Tal vez una muy conocida en este momento es por el financiamiento. Entonces el tribunal quiere tener un financiamiento un poco con menos injusticia que actualmente, pero algunos partidos políticos, principalmente los más grandes, tratan de que se apruebe el financiamiento a través de sociedades anónimas, porque en esa forma se puede filtrar el financiamiento de extranjeros o financiamientos de muy diverso tipo ilícitos, ¿verdad? Pero ellos quieren más financiamiento como haya lugar, porque ni el 0,19 del Producto Interno Bruto lo consideran suficiente. El Poder Ejecutivo, ni se diga, ha hecho muchas propuestas para limitar la participación, querían darle inmunidad a los funcionarios del Ejecutivo, aún varios años después de que salieran. Con la ley Mordaza querían limitar la participación de la población y de la prensa para que no pudieran enjuiciarlo, ¿verdad? Ahorita hay propuestas para limitar lo que se llama la revisión ex ante de la Contraloría, que la Contraloría es realmente muy dócil, porque inclusive hizo una jugada muy grande en la Asamblea Legislativa. En la Asamblea Legislativa hay una comisión para estudiar los currículos de los candidatos, y sin embargo, cuando iban a nombrar a la subcontralora, después de todo ese trabajo,
aprovecharon un momento y nombraron a una persona que ni siquiera era candidata, que por lo tanto no había estudiado, y entonces sorpresivamente nombraron a la subcontraloría. Entonces la Contraloría pues es sumamente dócil, no tanto como estos dos poderes, la Sala Cuarta, y también quisiera yo mencionar la Defensoría, porque también es otro órgano que frecuentemente defiende a la población. Otro de las reformas que actualmente están presentándose es propuesta por nada menos que por el Tribunal Supremo de Elecciones, que quiere suprimir la presentación de las listas de candidatos en las papeletas de elección legislativa, precisamente en un momento en que la población lo que quiere es más demanda en la participación de la elección de sus representantes. Entonces, no es lo mismo que la población llegue en un momento, aunque haya visto las listas con un montón de nombres, ya cuando llega al recinto, pues ya se le han olvidado, así que no va a saber ni por quién va a votar. Lo lógico sería, si la población pide más participación, que se haga un anexo, una lista anexa con los nombres de los candidatos, y que la población, para poder tener mayor participación, pudiera marcar en azul el candidato de su preferencia. Ese sería un voto positivo. Y que pueda inclusive marcar en rojo el candidato que rechaza porque es cuestionado, porque conoce de cosas o porque lo conoce como incapaz para representar los intereses de la población. En esa forma se sumarían los votos positivos y los negativos, y esto se utilizaría única y exclusivamente para reordenar las candidaturas en las papeletas partidarias. Posteriormente, naturalmente, habría un doble juego. El voto en la papeleta se contaría para la elección y los votos preferentes y de rechazo simplemente para reordenar las papeletas de los candidatos. Eso no requiere ni siquiera modificación del código electoral, porque simplemente sería la población de un partido definiendo las listas en lugar de las listas de sus candidatos. Y como sería la población total, tendría mucho más poder que la asamblea de un partido que está limitada a unos cuantos representantes. Disculpe, señor, pero es que solo tenemos 15 minutos para todo el proceso de preguntas. Le agradezco muchísimo la participación, de verdad. Buenas noches, a la mesa. La pregunta es para José Carlos. Me permito leer. De haber otro mecanismo de elección de autoridades en el Poder Judicial para evitar el juego político. Debe haber otro mecanismo de elección de autoridades en el Poder Judicial para evitar el juego político. Partiendo que sí, entonces, ¿cómo empoderar al pueblo? ¿Y cuál es el camino a seguir como ciudadano, sobre todo de la posición de estudiante, más allá de ser vigilante como se planteaba? Gracias. Bueno, mañana es básicamente si un Estado democrático, el soberano del pueblo, quien delega el poder, el representante, entonces es viable que exista un poder de la República que esté totalmente identificado, eso por ninguna reforma, eliminando el nombramiento de los magistrados por el Parlamento, por ejemplo. Entonces, es viable que exista un poder totalmente desligado de las instituciones democráticas. Sería eso. Disculpe, pero no le entendí la pregunta. ¿Cuál sería la pregunta en concreto? Sí. ¿Y para quién se la dirigió? ¿Lo dirigió Para los tres panelistas? Sí, bueno, específicamente igual la propuesta que dijo la doctora Rosado, que era hacer una reforma constitucional con respecto a la ley prima, que es el sentido de que sería eliminar que los miembros, los magistrados sean la Asamblea Legislativa. Entonces, básicamente, si el Parlamento es una institución que es elegida por el pueblo, entonces sería viable que exista un poder que sea totalmente, que sus miembros no sean elegidos por los representantes del pueblo. Bueno, no hay más preguntas, ¿no? Sí, una más, ¿ya?
para empezar ya con el periodo de justicia. Buenas noches, mi nombre es Cristina Camacho, tengo un par de preguntitas. Dice, ¿cómo pueden, bueno, la jueza me imagino que sería, cómo se puede hacer para cambiar la votación, porque ahora eso del vote con una X se presta mucho para que haya chorizos, ¿verdad? Que no se escucha. Porque inclusive a mí me contó una muchacha que hace muchos años, no puedo decir el nombre del partido que me dijo porque no tengo pruebas, pero me dijo que había una gente de un partido en un momento de elecciones que llegaba y le decía a una persona, tome esta papeleta ya con el voto, con la X, ¿verdad? Para el partido que representaba y me trae la papeleta en blanco como evidencia, ¿verdad? Entonces, y le daban 7.000 colones. Entonces resulta que, claro, a ellos les salía el negocio redondo, tenían el voto, sí es cierto, ¿verdad? Tenían el voto y la papeleta que le traían en blanco, y una vez le ponían la marquita, entonces no tenían que hacer mucho. Y otra cosa, ¿cómo les llega a manos de ellos esas papeletas? Eso es otra cosa que hay que ver, ¿verdad? La otra cosa, así rápidamente, o sea, sería bueno volver al voto con la huella digital para que se evitara esto. Y la otra cosa es cómo cambiar esto de que no es igual la justicia para el pobre, para el rico, para el amigo. ¿Cómo es posible que se le meten a alguien ahí de la alta esfera y rapidito cierran calles y todo? En cambio, si es un pobre, le roban el carro, le roban lo que sea, no se sabe, no se encuentra, salado, ¿verdad? Esa es mi inquietud. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, empezamos tal vez con lo que empezamos. Bien. Tal vez dentro del conjunto de preguntas hay que hacer alguna diferenciación en lo que es la participación ciudadana en el Poder Judicial en dos ámbitos específicos o en dos funciones específicas del Poder Judicial. En un primer tema sería la elección de la cúpula, la elección de los jerarcas, que a su vez hacen la elección o la definición de jueces, la definición de fiscal general, la definición de miembros del Tribunal Supremo de Elecciones. Y por otro lado, sería relevante hablar un poco también de si es viable la participación popular propiamente en el ámbito de la decisión de los casos, es decir, en el ámbito de la jurisdicción. En el caso de la elección, pues evidentemente, de la cúpula, evidentemente hay muchos sistemas en derecho comparado. En Estados Unidos la cúpula la elige el Poder Ejecutivo. En Argentina se ha propuesto un proyecto que recientemente ha recibido un dictamen, entiendo que negativo, del mismo Poder Judicial, donde se propiciaba que fueran las personas, mediante elección popular abierta, quienes hicieran la elección de sus jueces, de sus magistrados, con todos los vicios que esto puede implicar en el sentido de la publicidad y del manejo del populismo y la demagogia, y eso trasladado a la decisión de los asuntos ya con criterio, digamos, jurisdiccional. A mí me parece, y bueno, y hay otros temas en derecho comparado. Una de las primeras preguntas que deberíamos hacernos es: ¿será necesario que la elección de la cúpula tenga que hacerla otro poder diferente del mismo Poder Judicial? Y en consecuencia, ¿será necesario la función de la magistratura? Y ahí tendríamos necesariamente que hacer una división. La magistratura tiene una doble función, la cúpula del Poder Judicial tiene una función administrativa, nombramientos, definición de política económica del Poder Judicial y demás, y un ámbito de competencia jurisdiccional. En el ámbito de competencia jurisdiccional, una de las formas que se han establecido o que tiene mayor aceptación es tratar de eliminar la decisión jurisdiccional de puestos de elección que pueda tener algún tipo de relevancia política. Es decir,
que se privilegie única y exclusivamente la carrera judicial y que finalmente sean los criterios técnicos de carrera judicial los que determinen la elección de quienes van a administrar justicia. Pero evidentemente se necesita alguien que elija, es decir, que tome un acto administrativo dentro del Poder Judicial. Desde esa medida se ha planteado, por ejemplo, en España, la creación de un Consejo Superior del Poder Judicial integrado por personas de diferentes sectores, es decir, de la academia, del colegio de abogados, de los colegios profesionales que estén involucrados, es decir, un órgano lo más amplio posible que tenga representatividad de los diferentes sectores, que tome las decisiones administrativas. Por ejemplo, quién se elige de juez dentro de la terna de los 3 mejores, por ejemplo, o cómo se va a invertir el dinero del Poder Judicial, o cómo se va a pedir rendición de cuentas a los jueces, o cómo se va a manejar el tema disciplinario del funcionariado. Y esa es una discusión que en Costa Rica tenemos que dar, porque la mayoría de la función de la cúpula en este momento, salvo casos de gran magnitud, la mayoría de la función es función administrativa. Decía don Carlos José Gutiérrez allá por los años 80 que había hecho una encuesta entre magistrados que el 80% de su tiempo lo dedicaban a inauguraciones, conferencias, nombramientos, y solo un 20% a la decisión jurisdiccional. Nombramos a juristas, personas preparadas en derecho, exclusivamente en eso, para que dediquen su tiempo a labores administrativas para las que no tienen ninguna preparación. Es cierto que efectivamente con la reforma constitucional que introduce la creación o la necesidad de que haya 38 votos, una votación calificada para el nombramiento de magistrados, en alguna medida se disminuye lo que antes venía dándose, que señaló la compañera, que era el Poder Judicial con un botín político partidista más y la distribución de los puestos de la magistratura en ese sentido. Pero se disminuye, pero se aumenta también el conflicto en la injerencia. Yo participé en una de estas elecciones y una de mis propuestas era, me negué a hacer lobby partidario y lo dije expresamente en la presentación de mis atestados. No me voy a involucrar, no voy a aceptar ningún lobby cerrado con ninguno de los diputados. Evidentemente es una posición suicida. En un determinado momento me llama quien tiene la jefatura de fracción y me pide que me reúna. Había obtenido el primer lugar dentro de los postulantes, que me reúna con esa persona que es de la jefatura de fracción y con un determinado señor. Y le digo yo que eso era necesario para escrutar mi pensamiento. Claro, con toda la transparencia del mundo, todos los sectores pueden escrutar el pensamiento de los candidatos a magistrados, qué opina, cuál es su visión del Estado, de la Constitución, del derecho penal, del derecho de familia, de lo que yo me voy a postular, pero no en privado y no en presencia de determinadas personas. Yo digo, claro, con mucho gusto, siempre y cuando sea una reunión pública donde pueda tener acceso la prensa. Evidentemente ese era el fin de la postulación. Bueno, ¿cómo se puede, en el marco de lo que tenemos actualmente, cómo se puede fomentar la participación ciudadana? Bueno, a través de las mismas instituciones que sean vigilantes y que exijan, por ejemplo, un compromiso que se cumpla, primero de los postulantes que se nieguen a hacerlo y segundo de los electores que se nieguen a pedirlo, porque si se insinúan algunas cosas en privado, pues evidentemente por mucho que hayan 38 votos en juego, eso después se pide cuentas. Y se pide cuentas de la misma manera como hoy vemos que una persona duda entre postularse a precandidato de un partido político con un determinado color e ideología o en postularse a candidato a magistrado, cuando la misma ley prohíbe justamente una afiliación político-partidaria. No es que los jueces no tengamos una posición política,
debemos tener una posición política, una posición constitucional de un Estado democrático de derecho, con las mayores o menores matices que cada uno le pueda dar a eso. Lo que se nos prohíbe es, de la misma manera que yo no puedo resolver el conflicto de mi vecina o de mi familiar, que yo no tenga una adscripción partidaria que haga por lo menos sospechar de la imparcialidad en la toma de la decisión que voy a tomar. De manera entonces que yo tengo mis dudas en cuanto a la participación ciudadana en las decisiones jurisdiccionales, aunque en derecho comparado también la introducción de los jurados se potencia en ese sentido. Yo tengo mis dudas y mis reservas, pero sí creo que es necesario que las diferentes instituciones, las universidades, los colegios profesionales exijan a los postulantes a la magistratura, aún en el marco de las reglas actuales, ciertos compromisos y se involucren en la discusión de los atestados y de los perfiles que se requieren para cada una de esas funciones. Ese sería un avance en ese sentido. Muchísimas gracias, doña Rosario. Continuamos con don José Carlos. Bueno, yo tengo que decir algo. Yo soy del criterio de que ciertamente magistrados y magistradas, posiblemente la mayoría, si no todos, han tenido que hacerlo. Y efectivamente en el lobby hay una especie de compromiso. Pero digamos que el lobby fue un pagaré. ¿Okay? Este pagaré, en mi opinión, no necesariamente tiene que pagar, porque prácticamente hasta recientemente la reelección era una mecánica establecida. Es decir, para poder quitar para no poder reelegir a un magistrado o magistrada, se requiere igualmente una votación calificada. Y hasta el caso del doctor Cruz nunca había ocurrido. Y mucho menos por la razón, pero había ocurrido en el caso de don Jesús Ramírez, que por un voto, pues no, por un voto se quedó, pero era por otros problemas. Pero claramente, por una cuestión de orden ideológico, explícitamente dicho por el señor diputado Molina, nunca había ocurrido eso. Y eso es lo que expresa un cambio. Yo soy del criterio, digamos, en este caso, que el mal menor, digamos, es la continuidad. Porque si no hubiera continuidad, entonces sí van a tener que estar pagando. Y creo que el sistema estaba diseñado para que eso nunca ocurriera y ahora está ocurriendo. Situaciones como esas nos llaman, y es por lo que digo yo, tenemos que tener una posición muy reflexiva. ¿Qué se puede hacer desde la participación cultural? Nombremos a diputados y diputadas que realmente representen los intereses de la ciudadanía y no los intereses ni siquiera de un partido, porque ya los partidos son partidos andanos, solo sirven para el proceso electoral, no hay un trasfondo. La mayoría, los grandes, los que tienen más votación usualmente es eso. En todo caso, con toda la riqueza que acabo de decir, la oportunidad que tenemos en el ejercicio democrático es de elegir a las personas que realmente sean confiables, de que no van a llegar ahí, digamos, a servirse, sino realmente a trabajar por el pueblo. Eso me parecía que era importante. Creo entonces que el tema de las elecciones de las autoridades del Poder Judicial, el que sea electo por la Asamblea Legislativa, es desgraciadamente el mal menor. En otros lados, por ejemplo en Centroamérica, el Consejo de la Judicatura de El Salvador, igual los pueblos políticos están ahí metidos, igual, es exactamente igual, solo que ahora hay una instancia más. El proceso, por ejemplo, de nombramiento de profesionales, bueno, hacen exámenes, porque acá, y luego hacen ternas, que son electas, que son de las ternas salen las juezas o jueces, pero electas por el órgano judicial, por la corte. O sea, hay muchas variantes, pero la verdad es que la única forma que esto funciona
es si el pueblo está realmente vigilante y recibe sus derechos. Puede sonar un poco, pero esa es la única solución real que yo encuentro. Luego, creo que esa es la pregunta que me han planteado. Quería decir algo antes de esto. En la exposición que hicimos nosotros, digamos, pudimos haber hablado de todo lo bueno del Poder Judicial, pero bueno, eso se va a encargar de esta nación. En el caso de nosotros, digamos, lo que hicimos fue una valoración crítica, no en función de que creamos que el Poder Judicial no funciona bien, no, lo que creemos es que puede funcionar mejor, ¿no? Y eso que efectivamente es más transparente, y además que las leyes son elaboradas por la clase política, lo que eso restringe mucho el ámbito de la judicatura, y por eso es tan importante la formación de jueces y juezas, digamos, que tengan la capacidad de ecuación del tiempo social y tiempo jurídico, o sea, que realmente puedan, con mucho fundamento, digamos, acercarse más a la justicia, que de eso se trata. Gracias. Don Héctor, si quiere hacer un último comentario. Gracias. En primer lugar, digamos, el concepto de democracia debería ser suficientemente claro, pero evidentemente no lo es. Es decir, la democracia como concepto o el gobierno del pueblo significa algo que en la realidad no necesariamente se da. Hay muchos ejemplos que nos muestran esa situación. Desde ese punto de vista, algunas personas hablan incluso de que no es necesario hablar de democracia participativa, por ejemplo, porque con solo hablar de democracia eso sería suficiente, pero la realidad es que para avanzar hacia una mejor calidad de la democracia necesitamos incrementar e incentivar la participación de la gente. La ignorancia, la falta de criterio son precisamente antidemocracia, es decir, cuando la gente no tiene criterio, la gente no tiene elementos para tomar un juicio, tomar una posición, nos alejamos de la democracia. Entonces el reto es que la gente tenga información, que tenga formación, que tenga criterio, y si tenemos gente con criterio, con sentido crítico, las instituciones del Estado van a tener que apegarse más al concepto de democracia y van a tener que apegarse más a lo que les manda la ley en todos los aspectos. Entonces es un primer paso, es decir, no se trata simplemente de idear o diseñar formas de organización que necesariamente generen una presencia de la gente en determinadas situaciones o organismos, sino fundamentalmente el primer paso es que la gente desarrolle un sentido crítico. El primer reto en ese sentido para la academia, para las organizaciones sociales, para la gente consciente y comprometida, es fortalecer esa ciudadanía vigilante, esa ciudadanía que es capaz de avanzar hacia una mejor calidad de la democracia. En ese sentido, creo yo, tenemos instrumentos cotidianos más cercanos, como el tema de la salud, como el tema de la educación, mediante los cuales es posible ejercitar esa mayor participación de la gente, esa información, esa formación, y llegar posiblemente a algún momento en el que tengamos una mayor injerencia o presencia en el sistema judicial, es decir, que la ciudadanía tenga posibilidades de participar en cualquiera de los ámbitos que el sistema judicial tiene. Conocemos, por supuesto, el sistema anglosajón, por ejemplo, donde estamos jurados, que es una forma de participación, en nuestro sistema eso no se aplica, pero no necesariamente eso tiene que ser la solución, ni necesariamente tiene que ser la solución que la red de Argentina. El tema es cómo nos imaginamos un proceso mediante el cual la gente cada vez tome más criterio, tenga mayor sentido crítico y pueda participar de manera más activa en un espíritu de vigilancia de lo que es la democracia, de lo que son las instituciones del Estado y en este caso los tres poderes del Estado, hasta llegar al momento donde podamos avanzar a una participación concreta en esos poderes. En este momento, por ejemplo, en la Caja de Seguro Social es posible pensar a corto plazo que juntas de salud en una comunidad se empoderen, se capaciten, se formen y realicen la tarea que el reglamento de juntas de salud dice que deben realizar, y que llegue un momento donde podamos incluso mejorar la calidad del reglamento y darle mayor injerencia a las juntas de salud en la administración de los servicios de salud. Podremos hacer eso en algún momento, en un mayor desarrollo de nuestra democracia y de la participación de la ciudadanía en el Poder Judicial. ¿Cómo es esa forma? Quizá no lo sabemos ahora, pero tendrá que llegar a darse una forma donde la gente empiece siendo vigilante, siendo más crítica,
y quienes están en el Poder Judicial sepan que hay ojos vigilantes que tienen que actuar de una manera determinada hasta llegar a un momento donde quizá la madurez del sistema democrático permita algún tipo de participación en algunos de los ámbitos o en todos los ámbitos del sistema judicial. Yo quiero finalizar agradeciendo a todas las personas presentes, invitando a que esto lo comentemos. Yo creo que el mayor poder que tenemos es el poder de cada persona de pasar información, de comentarlo, de hacer conciencia, de generar ese sentido crítico, y en ese sentido creo que la responsabilidad no es únicamente de una o dos personas, sino que es de toda la gente, y pues sentirme satisfecho de la exposición que ha hecho doña Rosaura, que nos muestra que hay dentro del Poder Judicial gente que tiene interés y que tiene un criterio firme que nos puede permitir la confianza que hacía José Carlos en el sistema judicial. Muchas gracias. Bueno, me uno a las palabras de don Héctor, muchísimas gracias. Yo me siento muy honrada esta noche por compartir la mesa con estas tres distinguidas personalidades. Pienso que es una oportunidad que nos da en este momento el CIEP y la Universidad de Costa Rica de escuchar a estos tres panelistas. Y bueno, como dice don Héctor, que nos ponemos criterio.